Buenas. Comenzamos entonces con la clase uno de la unidad uno, en donde vamos a ver cargas eléctricas. Como primer cosa, o como primer cuestión, vamos a hacer recuerdo de algunos principios que tienen que ver con las cargas atómicas de los átomos o partículas, ya que ustedes han visto en años anteriores, pero que debemos reforzar para tenerlos claros, porque después en este Power vamos a concentrarnos en saber qué son las cargas eléctricas, ¿ya? Que tienen las partículas. Luego veremos un video, ¿sí? Que tiene que ver con la electrostática, ¿sí? ¿Sí? Los principios electrostáticos y cómo se manifiestan esos principios, ¿ya? Eh, que son los principios de frotación, ¿sí? De efecto termoiónico, por el efecto termoeléctrico y electrización por contacto y electrización por piezoeléctrico. Son varios fenómenos, pero vamos a descubrirlo a través de un video porque va a ser mucho más fácil e interactivo lo que son los principios electrostáticos y cómo se fundamenta, cómo se presentan esos fenómenos y cuáles son los ejemplos de vida. Ahora veremos entonces las cargas eléctricas y esta pequeña introducción. Pregunta en esta foto. Se han preguntado cómo sería nuestra vida sin la electricidad. Sería casi nula. No tendríamos celular, no tendríamos energía eléctrica, ¿ya? ¿Sí? Nuestras ciudades estarían totalmente a oscuras. Entonces la electricidad es algo importante en la vida del ser humano hoy día, ¿ya? Preguntas para hacernos. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? ¿Dónde la vemos? ¿Solamente en los focos que iluminan cuando prendo el celular? No. ¿Dónde está la electricidad? ¿Cómo se produce la misma? Son cuestiones que vamos a determinar ahora como principios. ¿Qué es la electricidad entonces? Es un tipo de energía, lisa y llanamente, que se manifiesta con un conjunto de fenómenos físicos, porque son físicos, que se relacionan con la carga eléctrica de los cuerpos y el flujo de esta carga a través de ellos. Es decir, esta energía hace que se produzcan fenómenos físicos relacionados a la carga eléctrica de los compuestos o los cuerpos, los cuales modifica, y el flujo de la carga a través de ellos. Eso es la electricidad. El estudio de la electricidad se divide en dos partes, la electroestática y la electrodinámica. ¿Qué es esto? Es recordatorio. ¿Qué era la electroestática? Estudiaba los efectos entre los cuerpos eléctricamente cargados, es decir, los que están en reposo. Estudia los efectos de los cuerpos eléctricamente cargados, es decir, los que están quietos, los que no se mueven. Y la electrodinámica estudia los efectos de cargas de los cuerpos, pero en movimiento. ¿Ya? ¿Qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica causada por el movimiento de cargas eléctricas dentro de un conductor. O sea, la energía eléctrica es esa energía que nosotros, ¿sí?, traspasamos con un conductor. ¿Qué es lo que es un conductor? El cable, los cables con los que se hacen las instalaciones, el cable del celular, el USB, es un conductor eléctrico. ¿Ya? Y la energía eléctrica es la energía que va dentro de los conductores, o sea, que causa la energía causada por el movimiento de cargas eléctricas dentro de un conductor. O sea, estas cargas eléctricas dentro de ese cable hacen que la energía vaya de un lugar hacia el otro. O sea, desde el enchufe de la casa, donde nosotros enchufamos, hasta el celular. El conductor es el cable. ¿Qué efectos produce la energía eléctrica? Algunos de los efectos que produce la energía eléctrica es el calórico, porque produce calor, luminiscente, lumínico, el efecto de la lamparita y de las luces, magnético, el efecto de los campos magnéticos que hay en las torres de transmisión de energía eléctrica y puede haber cambios químicos, ¿ya? De acuerdo al anterior, entonces, la energía no se destruye ni se crea, solo se convierte. O sea, transformamos la energía, ¿ya?, de una energía de un tipo hacia otro, por ejemplo, de energía calórica a energía eléctrica. La energía se degrada,
o se transforma en otro tipo de energía. No es que se va por ahí. La energía se degrada, o sea, pierde intensidad, pierde fuerza, o se transforma en otra energía. ¿Ya? En cuanto a las claves de la unidad, tenemos que ver este tema, que es la estructura de la materia. Recuerden, que ustedes ya lo han visto. ¿Cómo se divide la materia? ¿Se acuerdan? La división de la materia, pensemos. No los estados, ¿cómo se divide la materia? La materia se divide entonces en cuerpos, ¿sí? Que es una limitación de materia, que es una cantidad de materia, partículas, que son partes de un cuerpo, moléculas, que son partes de una partícula, y los átomos, que son partes de una molécula. Es decir, los átomos conforman un cuerpo, las partículas y las moléculas. Recuerden bien esto. ¿Ya? Estas son, para de nuevo decir, las divisiones de la materia. ¿Ya? Recuerden, divisiones de la materia. Los átomos forman moléculas, ya, por ejemplo, como la molécula de oxígeno, que son dos moléculas de oxígeno. El oxígeno puede integrar una partícula. Esa partícula puede ser una partícula de ¿qué? De agua. Estado líquido, que es un hidrógeno, perdón, dos hidrógenos más un oxígeno. Y puede formar un cuerpo, por ejemplo, los mares, o un río, o un lago. ¿Ya? Dicho esto, pregunto, ¿cuántas moléculas de agua crees que hay en un vaso de agua? ¿Cuántas moléculas de agua crees que hay en un vaso de agua como este? Y podríamos decir todo ese número de moléculas, ¿ya? Que las podemos contabilizar, obviamente. La materia entonces está formada por moléculas y estas formadas por partículas aún más pequeñas llamadas átomos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Los átomos eran los pequeños. A su vez los átomos están formados por tres tipos de partículas. Recuerden, al interior del átomo, ¿qué es lo que pasa? Había protones, neutrones y electrones. Protones, neutrones y los electrones que estaban y giraban alrededor del núcleo en el orbital. Este es el núcleo del átomo. ¿Ya? La animación no la tengo, pero después la vemos. Aparte de la masa, ¿qué diferencia existe entre un protón y un electrón, por ejemplo? La diferencia entre las partículas subatómicas, o sea, un protón y un electrón, aparte de su masa, o sea, la cantidad de masa que tiene, es la relación de su carga eléctrica, ¿ya? Porque están cargados eléctricamente. Los protones tienen cargas positivas, los electrones tienen cargas negativas, y los neutrones tienen carga neutra, por eso son neutrones, ¿ya? Protones positivos, ya, los protones que estaban ahí, neutrones negativos y los electrones, perdón, los neutrones carga neutra y los electrones carga negativa. Como un dato, la masa del protón es 1800 veces la masa del electrón. O sea, la masa de un protón es 1800 veces más la masa de un electrón. O sea, tiene mucho más masa un protón que un electrón. La carga eléctrica, entonces, de las partículas, se manifiestan a través de fuerzas de repulsión o atracción. Por ejemplo, los imanes. Cargas de igual signo se repelen y de diferentes signos se atraen. Por ejemplo, si tengo dos partículas o dos moléculas o dos átomos que tienen la misma carga, esos dos átomos van a repelerse. ¿Sí? Si son dos positivos o dos negativos. Pero si tengo una molécula, un átomo o una partícula de distinto carga o distintos signos de carga, o sea, un negativo y un positivo, estas dos se atraen. Esta es una ley eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿qué es una carga eléctrica? ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos en este minuto? Es una propiedad intrínseca de la materia, la carga eléctrica, carga positiva o negativa. Es una propiedad de la materia, que tiene que ver con la materia.
En otras palabras, toda materia posee una carga eléctrica, todas las partículas poseen carga eléctrica, o sea, una cierta cantidad de electrones, protones y neutrones. Pues recuerden que los electrones negativos, protones positivos y los neutrones neutros. Entonces, esa propiedad intrínseca que tiene la masa del cuerpo, que posee una carga eléctrica dentro de sus moléculas, es la carga eléctrica a la cual nosotros vamos a empezar a estudiar de los compuestos, de las moléculas o de la materia. Aunque el protón sea más masivo que el electrón, o sea, más grande, tienen igual cantidad de carga. ¿Ya? Si yo mido la carga negativa que tiene un electrón versus la carga positiva que tiene el protón, ¿ya? Es la misma cantidad de carga en términos de medida eléctrica. ¿Ya? Por más que uno sea más grande y otro sea más pequeño, y por más que uno sea positivo y otro sea negativo. ¿Ya? ¿Qué significa que un cuerpo sea eléctricamente neutro o cargado? ¿Qué significa que un cuerpo esté cargado eléctricamente o no? En este dibujo vemos, este cuerpo eléctricamente es neutro. Tiene una carga neta cero. ¿Por qué? Porque tiene 3 protones, que son cargas positivas, este átomo en el núcleo, y tiene 3 electrones, que son negativos. O sea, es un átomo con carga neutra. ¿Ya? ¿Qué significa que sea ion negativo o ion positivo? Tiene que ver con la carga que hablamos de la partícula o del átomo. Entonces, carga neta diferente de cero. ¿Por qué? Este compuesto, este átomo, tiene 3 protones, pero positivos, pero tiene 5 electrones. Entonces, es un átomo o un elemento químico ion negativo, se llama, porque predomina la carga negativa del electrón, por la cantidad de electrones, versus la cantidad de protones. Y en lo positivo será lo inverso, o sea, tiene mayor cantidad de carga positiva en protones que de electrones. ¿Ya? Dicho esto, entonces, para resumir, recordemos, la carga eléctrica. Es importante que a partir de ahora empecemos a identificar que la carga eléctrica de un compuesto es una propiedad que es intrínseca, o sea, que tiene que ver en relación directa con la materia que tiene ese átomo, ¿ya? ¿De qué está hecho? ¿Ya? Entonces, toda materia posee una carga eléctrica, todas las partículas. Hay ciertas cargas a partir de la materia que tienen. Por ejemplo, un elemento químico como el hidrógeno tiene un protón, un neutrón y un electrón. Pero un compuesto como el carbono tiene otra composición interna. Entonces la carga eléctrica será distinta a la del hidrógeno que la del carbono. ¿Por qué? Porque su materia en sí es de cierta característica y cada compuesto interno del átomo tiene cierta cantidad de electrones, cierta de protones y cierta de neutrones que nos da la carga eléctrica, esa propiedad de cada átomo. ¿Estamos? Ya. Recuerden todo lo que vimos en esto, tomen apuntes de todo esto. Ahora vamos a ver cómo medimos la carga eléctrica. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando veíamos qué es lo que era la electrostática y qué es lo que era la electrodinámica? Entonces ahora vamos a saber, aquí, el estudio de la electricidad se divide en electrostática y electrodinámica. La electrostática estudia los efectos entre cuerpos eléctricamente cargados en reposo. Estudia efectos entre cuerpos eléctricamente cargados. Y la electrodinámica estudia los efectos de cargas en movimiento. Nosotros nos vamos a concentrar en la electrostática ahora, que es lo que nos lleva al estudio del nuevo video que les voy a pasar, en donde vamos a saber cuáles son los principios y cómo se manifiesta en la vida real. Vamos entonces ahora al video. Les hablo de estática. ¿Ustedes en qué piensan?
una compañera mía del secundario, que era, pobrecita, era tan tímida para bailar que le llamábamos la estática. No es de ella de quien vamos a hablar, aunque seguramente sea una historia interesante, señor de allá. Seguramente el doctor se refiere a una cuestión central del discurso científico y no a algo tan mundano como un baile de estudiantina. Bueno, si bien el tema es importante, no está tan alejado de las cosas mundanas. De hecho, la estática tiene múltiples aplicaciones en aparatos de la vida cotidiana, como las fotocopiadoras o los filtros de aire. Entonces, hoy hablamos de electrostática. Electrostática. Señor de allá, le pido que camine sobre la alfombra y abra esta puerta. Discúlpeme, doctor, esta es una puerta claramente escenográfica, no conduce a ningún lado. Eso no importa, es parte de la prueba. Lo que pasa es que no le veo sentido abrir una puerta que no conduce a ningún lado. No lo veo. Es imprescindible. Proceda. Bien, procedo, doctor. Bien, ahí vamos. ¡Ay! Me dio una patada esto. Sí, ahora es su turno, señor de acá. Por favor, proceda. Ay, doctor, es necesario. Mire que cientos de veces realicé esto y simplemente me acerco a la puerta y claro, cuando la quiero abrir resulta que... ¡Ay! Vio, también me pateó, ya lo ve. La famosa patada no es otra cosa que una descarga eléctrica. La sensación se debe a que efectivamente hay corriente eléctrica circulando por nuestro cuerpo. Esa sensación tiene que ver con una acumulación previa de cargas eléctricas. A este fenómeno se lo conoce como electrostática. Doctor, no me queda muy claro entonces dónde se produce la electricidad. ¿Es que acaso el picaporte está cargado? Para entender cómo un objeto puede adquirir carga eléctrica, primero debemos recordar de qué está hecha la materia. Bueno, la materia está claramente hecha de lo que está hecha la materia. Exactamente. No. La materia está hecha de átomos. Y los átomos contienen partículas cargadas positivamente, los protones, y partículas cargadas negativamente, los electrones. Como hay la misma cantidad de uno que de otros, los átomos en general son neutros. Pero ¿y entonces por qué se produce esta cruel descarga? Es que hay materiales con tendencia a ganar electrones y otros con tendencia a perder electrones. Cuando estos materiales se tocan o se rozan, alteran su balance eléctrico. Doctor, ¿quiere decir entonces que los electrones van de un cuerpo a otro? Exactamente, y cuando un material gana electrones, queda cargado negativamente. Cuando los pierde, queda cargado positivamente. Entonces es algo así como que el picaporte anda por ahí juntando electrones, haciéndose el vivo, y cuando uno va a agarrarlo, sácate, te da la patada. No es exactamente así. Hay que recordar que ustedes caminaron sobre una alfombra para llegar a la puerta. Entonces, sus zapatos rozaron la alfombra y al hacerlo le van quitando electrones. Entonces los electrones nos los ligamos nosotros. Así es, y quedamos cargados negativamente. Eso vendría a ser algo así como que somos nosotros los que le damos la patada a la puerta y no viceversa. Muy bien, lo felicito por el análisis. Permítame, doctor. Uy, me dio una patada. A mí también. Me dio una patada. Lo que sucede es que nosotros también somos conductores de corriente eléctrica, al igual que el picaporte metálico. Yo no, más inclinadito. No, así. Veamos ahora cómo fabricar un ovni con muy poco material. Lo que usted tiene en la mano, señor de acá, es un trozo de plástico. Sí, de una bolsita típica de supermercado o autoservicio oriental. Efectivamente. Ahora le voy a pedir, señor de allá, que frote este globo contra su pelo. Discúlpeme, ¿pero no me va a dar una patada esto? No, para nada. Simplemente lo que vamos a hacer es transferir algunos electrones desde su cabello al globo para que quede cargado negativamente. Bueno, pero me da un poquito de quickie esto, ¿eh? Por favor, proceda. Bueno, está bien. Mientras tanto, señor de acá, también proceda a frotar el plástico contra su cabello. Bueno, procedo. Muy bien. Vamos a intentar realizar el experimento. Señor de allá, ponga el globo en posición horizontal. ¿Cómo no, doctor? Señor de acá, deje caer suavemente el ovni sobre el globo. Bien. Mire, esto es impresionante. Es un ovni, vuela. Es auténticamente un ovni. Flota. Pero mire cómo se despliega. Sensacional. Mire. ¡Qué bárbaro! Se queda ahí, plantadito, duro. Nunca vi una cosa así. Impresionante, ¿verdad? Realmente. Mire. Doctor, realmente esto es impresionante. Mire, de haber conocido este juego antes, hubiera estado toda mi infancia jugando esto. Y le digo más, buena parte de mi vida adulta también.
Doctor, esto es francamente un fenómeno extraordinario. ¿Tiene algo que ver con la electrostática? Por supuesto, tiene todo que ver. Como dijimos, al flotar los objetos contra el cabello, quedaron los dos cargados negativamente. Sabemos que cargas del mismo signo se repelen, por lo tanto el ovni parece flotar por encima del globo. Además, las tiras de plástico también tienen la misma carga negativa, entonces tienden a estirarse y repelerse entre sí, por eso es que el ovni se estira y parece tener una mayor estabilidad. Doctor, mire, hoy es el día más feliz de mi vida. Yo siempre quise tener un ovni, de chiquito que quería tener un ovni y hoy pude manejar mi propio ovni. No sabe cuánto me alegro de que el experimento le haya gustado tanto. Buah, pasamos a otro tema ahora. Ovni. Ya vimos cómo el fenómeno de electrostática se puede producir por frotación, como cuando ustedes rozaron con sus zapatos sobre la alfombra. Ahora, señor de acá, por favor. Sí, doctor. Proceda, por favor. Frótese el globo contra su cabello. Perdón, ¿que frote el globo contra mi pelo? Sí, es muy sencillo. Doctor, me temo que eso no será posible. Se pretende un frotamiento de mi cabello con un adminículo inflable de factura oriental y usted sabrá perfectamente que yo realizo caros tratamientos capilares para mantener mi pelo sano, fuerte y brillante, como dicen en la tele. Y un experimento de este tipo echaría por tierra todo ese esfuerzo. Lo comprendo perfectamente, señor de acá. Yo hago lo mismo con mi cabello. Sí, pero no es lo mismo. Bueno, señor de allá, por favor, proceda. Acá, a mis rulos, ¿quién los cuida? Magoya. Esto lo tengo que hacer porque usted no lo quiere hacer. La goma del globo tiene una mayor tendencia a ganar electrones que el cabello. De esta manera, el globo queda cargado negativamente y el pelo positivamente. Pero lo que vamos a definir aquí es el fenómeno de inducción, o sea, el reordenamiento de cargas eléctricas aun cuando no hay contacto entre los cuerpos. Por favor, señor de acá, ponga la lata en posición horizontal. Procedo. Señor de allá, por favor, acerque el globo cargado a la lata. ¿Cómo no? A ver, veamos. Ah, impresionante. Por el otro lado, por el otro lado. Venga, 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 venga. Mire qué juego más divertido este, doctor. ¡Wow! Impresionante. Oh, venga, venga, venga. Esa, venga, más para acá, más para acá, más para acá, más para acá. Doctor, este juego es impresionante. La verdad es que de haberlo conocido antes, hubiera pasado, ¿qué le diría? Toda mi infancia jugando a esto. Este es un ejemplo de inducción. El globo tiene carga negativa por exceso de electrones. La lata tiene carga neutra. Al acercar el globo, los electrones de ese lado de la lata se alejan del globo, es decir, viajan hacia el lado opuesto. Esto sucede porque las cargas iguales se repelen. El lado de la lata cercano al globo, al tener menos electrones, adquiere carga positiva. Como las cargas distintas se atraen y el globo tiene carga negativa, la latita se mueve hacia el globo. Mientras la lata gira y el globo cambia de posición, las cargas de la lata están en reordenamiento constante. Wow, doctor, esto está buenísimo. De haber conocido este juego antes, hubiera estado toda la vida jugando con esto. Doctor, esto es realmente sorprendente. Me arrepiento de no haber probado yo antes. Pero la ciencia da revancha. Póngase a cargar el globo nuevamente. Sí, cómo no, doctor. Permítame. Por favor. Y el temita es cabello celestial y no sé qué cosa. Veamos ahora otro ejemplo de inducción. Señor de allá, por favor, le pido que ponga el papel picado que tiene sobre la mesa. Despárramelo bien. Bien, cómo no. ¡Yupi! Muy bien. ¡Carnaval! Un poco más. Un poquito más, cómo no. ¡Carnaval! Un poquito más y distribúyalo bien sobre la mesa, por Bien. favor. Muy bien. Ahora, señor de acá, le pido que pase lentamente el globo por sobre el papel picado. A ver qué sucede. ¡Oh! ¡Wow! Esto es maravilloso. Parece que nevara en reversa. ¿Puedo yo también, doctor? ¿Cómo no? Adelante. ¡Wow! A ver. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Lararaira, lararaira. Sorprendente, doctor, ¿eh? Es como que nevara, mire. Escucha el ruido. Navidad, Navidad.